Buenos días a todos y a todas. Me llamo Inmaculada Beloms y he realizado junto a la doctora María Consuelo Pucheta Martínez y la doctora Isabel Gallego Álvarez el estudio titulado Información medioambiental en países desarrollados y economías liberales. Los puntos que voy a seguir a lo largo de este estudio son los siguientes. En primer lugar, realizaré una introducción. En segundo lugar, revisaré la literatura previa y las hipótesis planteadas. En tercer lugar, describiré la metodología y la muestra utilizadas en este estudio. En cuarto lugar, comentaré los resultados obtenidos y para finalizar explicaré las conclusiones, las limitaciones y las futuras líneas de investigación. El interés de la sociedad por el compromiso que tienen las empresas en el tema de la divulgación de la información medioambiental. Como resultado, las empresas cada vez están más comprometidas con las prácticas de responsabilidad social corporativa, lo que tienden a revelar más información social y ambiental a las partes interesadas, los stakeholders. El informe de medioambiental confirma que en la medida de que los productos y servicios de la empresa impactan en el medio ambiente, el nivel de compromiso con los stakeholders y la relevancia de la gestión ambiental estratégica de la compañía tienen más interés. Existen diversas razones de por qué las empresas deben divulgar información medioambiental. Por ejemplo, uno sería demostrar la responsabilidad de la empresa con la sociedad en relación con los temas ambientales. El otro sería responder a las expectativas de los stakeholders o también proteger la reputación y la identidad de la empresa que participa en las partes interesadas. Y otra sería, por ejemplo, mejorar la imagen que tiene la empresa, entre otras. Estudios previos cómo afectan algunos aspectos de la empresa, como el tamaño, el endeudamiento, la rentabilidad, en la divulgación medioambiental. Sin embargo, otras cuestiones relacionadas con el contexto institucional, el desarrollo económico y las estructuras del Consejo de Administración han recibido menos atención por parte de los investigadores, por lo que consideramos que se merecen un análisis más profundo. ¿Por qué? Un análisis más profundo, porque la globalización de los negocios implica que las empresas tienen conexiones con stakeholders de diferentes países. Por lo tanto, habrá un interés en evaluar el alcance de la responsabilidad social corporativa de las empresas que operan en diferentes contextos. En ese sentido, la divulgación de la información medioambiental ofrece una herramienta, se puede considerar como una herramienta relevante para todos los stakeholders que evalúen cómo se comportan las empresas que operan en diferentes contextos. En particular, en las economías liberales en comparación con las coordinadas, en los países desarrollados en comparación con los países en vías de desarrollo y en los consejos de un nivel en comparación con aquellos de dos niveles. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación, de este trabajo, es examinar el efecto que tienen las empresas sobre la divulgación de la información medioambiental en relación de si están ubicadas en economías de mercado liberal, si los países son desarrollados o cómo está estructurada el Consejo de Administración. Una economía liberal se ubica dentro del marco de las variedades de capitalismo, que considera las empresas como el núcleo del análisis. Esto ofrece un marco apropiado para explorar las diferencias entre países a nivel de empresa en lo que respecta a asuntos ambientales. Ambientales como los productos o energía limpia y renovable, la política de eficiencia energética o la capacidad en la gestión ambiental, entre otros, que ofrecen una visión más integral de cómo las empresas gestionan los problemas medioambientales en los países analizados. Y por último, este trabajo, hemos intentado responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la relación entre las empresas ubicadas en países en economías de mercado liberal y la divulgación de la información medioambiental? ¿O cuál es la relación entre empresas ubicadas en países desarrollados y la divulgación de la información medioambiental? Y por último, ¿cuál es el efecto que tiene la estructura del Consejo sobre la divulgación de la información medioambiental?
En cuanto a las teorías utilizadas, este artículo se basa en la teoría de los stakeholders para explicar la divulgación de la información medioambiental. La teoría institucional trata de explicar por qué las empresas evolucionan y se comportan de una manera particular. En ese sentido, la literatura previa argumenta que las instituciones tienen procesos de gestión basados en reglas que trascienden a las empresas y caracterizan su comportamiento social. En este contexto, las instituciones pueden ayudar a comprender los informes medioambientales corporativos no solo como un discurso voluntario, sino también como un requisito impuesto por el entorno empresarial. A la inversa, la teoría de los stakeholders reconoce que además de los acreedores y accionistas, hay otros actores que están interesados en conocer el desempeño medioambiental de las empresas que demandan información sobre el impacto de los temas medioambientales en sus actividades. Por lo tanto, en la medida que las empresas reconocen la legitimidad de sus stakeholders, tienden a informar voluntariamente de la información medioambiental divulgada para satisfacer esas demandas de información. Así pues, de acuerdo con los argumentos anteriores, podemos explicar que tiene más regulaciones ambientales. Así pues, de acuerdo con estos argumentos, proponemos la siguiente hipótesis. Las empresas ubicadas en países con economías de mercado liberal se asocian positivamente con la información medioambiental. Por otra parte, hay que destacar que la divulgación de la información medioambiental es mayor en países donde el nivel de desarrollo económico es superior, debido a que existen mayores recursos y mayor conciencia de los problemas sociales y ambientales. La literatura previa argumenta que existen diferencias significativas en los temas ambientales entre los países desarrollados en comparación con aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo. Además, algunos autores evidenciaron que las empresas ubicadas en países desarrollados tienden a divulgar más información relacionada con los temas ambientales como la energía y los materiales. De este modo, de acuerdo a los argumentos anteriores, proponemos la siguiente hipótesis. Las empresas domiciliadas o ubicadas en países en economías de mercado desarrollado, se asocian positivamente con la divulgación de la información medioambiental. Por planteada, se basa en las estructuras de un nivel. Estudios previos argumentan que los consejos de administración que poseen un nivel están compuestos por consejeros ejecutivos y no ejecutivos y existe dualidad entre el presidente y el consejero el presidente y el CEO. Y los consejos de administración cuyas estructuras de dos niveles se caracterizan por tener una administración autónoma y un consejo de supervisión. Así pues, siguiendo el modelo de un nivel, la literatura previa argumenta que en los consejos de administración de un nivel la independencia y la credibilidad de los consejeros ejecutivos en las funciones de control puede ser cuestionada y que también pueden ser parte del equipo de administración. Sin embargo, estudios previos argumentan que esta estructura mejora la participación de los stakeholders mediante el compromiso y el nombramiento de consejeros independientes cuyas funciones tienden a fomentar la divulgación de la información medioambiental. Además, algunos autores proporcionan evidencia de que los países que tienen juntas de un solo nivel tienen un impacto positivo en la divulgación de la información medioambiental. Así pues, proponemos la siguiente hipótesis. Las empresas ubicadas en países diferentes durante el periodo comprendido entre 2005 y 2015, ambos incluidos. La información para crear la base de datos la hemos obtenido de la base de datos Thomson Reuters, que proporciona información sobre gobierno corporativo, económico y financiero. Hemos excluido las entidades financieras ya que cumplen con las normas, ya que tienen una contabilidad especial, lo que dificulta la comparación de sus estados financieros con las empresas que no son financieras. Además, hemos excluido algunas empresas industriales de las cuales no teníamos todos los datos necesarios para contrastar las hipótesis planteadas, por lo que la muestra final está compuesta por 13.100 observaciones de empresas internacionales. Como se puede observar, hemos utilizado la siguiente
Tal y como he comentado, hemos utilizado la siguiente regresión para contrastar las hipótesis planteadas, donde la variable dependiente es el índice de divulgación de la información medioambiental, ET-Score, que se calcula como la agregación de los 54 ítems considerados, que se clasifican en 3 categorías: el uso de recursos, las emisiones y la innovación. Cada ítem tomará el valor 1 si el ítem es considerado por la empresa y 0 en caso contrario. En cuanto a las variables independientes consideradas para este estudio, son las economías de mercado liberal, los países desarrollados y la estructura del Consejo de Administración de UNIBE. En cuanto a las variables de control que hemos utilizado, son los consejeros independientes, el tamaño del consejo, las reuniones del consejo de administración, la dualidad del presidente y el consejero delegado, la concentración de la propiedad, el tamaño de empresa, la rentabilidad, el endeudamiento, la existencia de un comité de responsabilidad social corporativa y, por último, la variable sector. Tal y como muestra la siguiente tabla, se presentan los resultados de los 3 modelos construidos para comprobar o verificar las hipótesis planteadas. En el modelo 1, la variable economías del mercado liberal presenta signo positivo y es estadísticamente significativo, tal y como muestra la literatura previa. Por lo tanto, la hipótesis 1 no puede ser rechazada y nuestra evidencia sugiere que las empresas ubicadas en economías de mercado liberal divulgan más información medioambiental que aquellas empresas que están ubicadas en economías de mercado coordinadas, tal y como apuntaban los estudios previos. Eso podría explicarse porque en las economías de mercado liberal los gobiernos respaldan menos las leyes medioambientales, las empresas se comprometen y la sociedad cumple con las recomendaciones y principios medioambientales porque la participación de las partes interesadas no está fuertemente institucionalizada. Respecto al modelo 2, los resultados muestran que existe una relación positiva y significativa entre la variable países desarrollados y la divulgación de la información medioambiental. Esto sugiere que aquellas empresas que están ubicadas en países desarrollados divulgan más información medioambiental que aquellas que se encuentran en países emergentes o en vías de desarrollo. Así pues, podemos confirmar la segunda hipótesis, por lo que nuestros resultados respaldan la premisa de que las empresas ubicadas en países desarrollados son vulnerables a las presiones de los stakeholders, ya que se les proporciona más información específica medioambiental. Y por último, en cuanto al modelo 3, los resultados también evidencian que la estructura del Consejo de Administración de un solo nivel es negativa y estadísticamente significativa, por lo que no podemos rechazar la tercera hipótesis planteada. Por tanto, es menos probable que aquellas empresas que tengan estructura de consejo de administración de un solo nivel divulguen más información medioambiental. Una posible explicación a estos resultados es que cuando todos los miembros del consejo de administración tienen las mismas tareas y responsabilidades, es más probable que los consejeros externos no cumplan con sus funciones de supervisión correctamente, tal y como muestra los estudios empíricos previos. Así pues, después de obtener los resultados, para finalizar, debemos destacar que esta investigación proporciona una serie de implicaciones tanto teóricas como prácticas. En primer lugar, este estudio enfatiza la importancia que tienen las empresas en la divulgación de la información medioambiental a la hora de divulgar esa información tanto a los inversionistas como a la sociedad y divulgar el compromiso que tienen con el medio ambiente. En segundo lugar, este estudio puede ser de interés para aquellos organismos reguladores que analizan la divulgación de la información ambiental en aquellos países aquellos países desarrollados. En tercer lugar, nuestro trabajo también es relevante para los grupos que se centran en el medio ambiente, ya que deben saber por qué la información medioambiental es diferente o varía de un país a otro. Y por último,
nuestros resultados respaldan la importancia que tiene la estructura del Consejo de un nivel y su efecto en la divulgación de la información medioambiental, ya que las empresas capaces de proporcionar esa información medioambiental satisfarán las demandas de los diferentes grupos de interés. En cuanto a las limitaciones de este estudio, hay que destacar que este trabajo se ha realizado una minuciosa revisión de la literatura previa, pero puede que existan factores desconocidos que podrían afectar a nuestra variable dependiente que no hemos tenido en cuenta. Y por último, para finalizar, de este trabajo se desprenden las siguientes líneas de investigación. Sería conveniente ampliar los resultados de este estudio al explorar los factores que afectan pues, la calidad de la información medioambiental divulgada por las empresas cotizadas, y por otra parte sería interesante analizar si la existencia de un comité de sostenibilidad podría pues, alentar a las empresas a participar en acciones socialmente responsables. Muchas gracias por su atención.